No era el viento, era mi nombre dicho como si lo lamieran desde adentro. Entré a la iglesia a las 12:17 porque no sabía dónde más esconder mi vergüenza, y el silencio me recibió con olor a cera tibia y flores viejas. La puerta cerró sola. O eso juré. Caminé por el pasillo central como quien vuelve a una casa donde ya no lo quieren. Las bancas negras y gastadas parecían observarme. Me arrodillé sin fe suficiente, pero con hambre de consuelo. Fue entonces cuando llegó el susurro, suave, íntimo, casi indecente para un lugar santo. Desea, dijo la voz, y la palabra me rozó la oreja como una caricia que no pedí, pero tampoco detuve. Levanté la mirada al crucifijo. La madera parecía más oscura, como si absorbiéramos juntos la culpa. Señor, murmuré, yo solo quería. No terminé. El aire se volvió denso, perfumado a incienso y algo más humano, piel después de la lluvia. En el extremo del altar, una sombra se separó de la pared. No caminó, se deslizó como una idea prohibida. Y sin embargo, lo primero que sentí no fue miedo. Fue una certeza ardiente, incómoda, casi sexy, algo me deseaba de vuelta. Soy el ángel que susurra deseos, dijo sin abrir los labios. Y detrás de su voz, como un trueno contenido, escuché otra presencia, la de Dios, paciente, y peligrosamente atento. Si crees que Dios habla como un grito, te equivocas, habló como un contrato. La iglesia se quedó quieta, como si el mundo contuviera la respiración, y una frase me atravesó sin sonido: todo deseo tiene precio. No en oro, en verdad. Sentí el peso de esa sentencia en el pecho. El ángel permanecía a 1 metro de mí, y aún así su cercanía era física, como una temperatura distinta. No era hermoso de forma obvia, era atractivo de forma imposible. Sus ojos no tenían un color, tenían intención. ¿Él también escucha?, pregunté mirando el crucifijo, temiendo que la respuesta me incendiara. El Señor escucha siempre, susurró el ángel. Pero no siempre responde. Yo facilito. Me erguí, indignado y tentado a la vez. ¿Facilitas qué y mis caprichos? El ángel sonrió con una paciencia que dolía. Tus necesidades disfrazadas. Tus oraciones con ropa prestada. Tragué saliva. Pensé en la lista secreta de cosas que nunca admití, ni siquiera en confesión: el hambre de ser visto, la nostalgia por un cuerpo conocido, la rabia contra quien me dejó vacío. Y por encima de todo, ese deseo que me daba vergüenza nombrar. ¿Cuál es el precio?, insistí. El ángel inclinó la cabeza, como si oliera mi pensamiento. La regla es simple: si deseas cambiar a otro, pagas con una parte de ti. Si deseas cambiarte a ti, pagas con lo que más proteges. No pude evitar reír, corto y amargo. ¿Y si deseo amor? Entonces pagarás con tu orgullo, dijo. En ese instante el aire se cortó. Un tacón sonó en el pasillo. Alguien entraba. Y lo supe sin mirar, era él. El drama venía hacia mí con pasos firmes y un pasado afilado. Lo más cruel de una aparición no es verla, es sentir que ya te ganó antes de hablar. Mi ex se plantó a 3 bancas de distancia, vestido como si la noche fuera un escenario y él el protagonista. Sus ojos me recorrieron con una mezcla de desprecio y algo que no quise reconocer. Así que aquí te escondes, dijo con esa voz que antes me desarmaba la ropa y ahora me desarmaba la calma. En la casa de Dios, ¿para qué? ¿Para fingir pureza? Quise responder con dignidad, pero el ángel detrás de mí soltó un susurro tan íntimo que me erizó la piel: míralo. Él también desea. Solo que lo niega mejor. Mi ex frunció el ceño como si hubiera sentido un tercer aliento en la escena. ¿Con quién hablas?, preguntó. No es asunto tuyo, dije, y me odié por cómo temblaba mi voz. Él avanzó un paso. Siempre fue asunto mío cuando te ponías así. Cuando te inventabas culpables para no aceptar que eres adicto a lo imposible.
La palabra adicto me golpeó. El crucifijo parecía inclinarse, juzgando sin prisa. Quise huir, pero el ángel se acercó lo suficiente para que su sombra tocara mi mano. No fue contacto, y aún así sentí calor. Dile tu verdad, susurró. O deja que la diga el deseo. Mi ex me miró con esa sonrisa que parecía una herida. Te conozco. Vas a pedir algo, ¿verdad? Siempre pides. A la vida, a mí, a Dios. Siempre. Ahí, en medio del altar y el pasado, comprendí el verdadero peligro. No era que el ángel concediera deseos. Era que los volviera inevitables. ¿Qué quieres de mí?, solté sin querer. Él dudó una fracción de segundo. Y esa duda, tan humana, fue el primer crack en su armadura. El ángel habló por primera vez en voz más clara. No es él quien debe responder. Eres tú. Y en el silencio que siguió, Dios pareció inclinarse a escuchar qué clase de hombre era yo cuando nadie podía salvarme de mí mismo. La tentación no siempre llega desnuda, a veces llega vestida de lógica. El ángel se deslizó entre nosotros como si la distancia fuera una tela que pudiera apartar con 2 dedos. Mi ex retrocedió instintivo como si hubiera sentido un frío imposible. ¿Quién eres?, exigió él, y su voz perdió esa seguridad arrogante. Por primera vez, lo vi vulnerable. Y eso fue peligrosamente atractivo. El ángel lo observó con una calma antigua. Soy lo que escuchas cuando te quedas sin excusas. Un demonio, escupió mi ex, mirando al crucifijo como buscando protección. El ángel sonrió, y esa sonrisa no era maldad, era conocimiento. Los demonios empujan. Yo invito. Entonces me miró a mí, y el mundo se estrechó hasta caber en esa mirada. Tú has rezado con la boca y deseado con la piel. Dios lo sabe. Por eso me permite estar aquí. Sentí un nudo en la garganta. ¿Me permite? Te observa, dijo el ángel. No para castigarte. Para ver si al fin eliges con honestidad. Mi ex soltó una risa nerviosa. Esto es una locura. Sí, murmuré, pero es mi locura. El ángel inclinó la cabeza hacia el altar, como si presentara un escenario. Pide un deseo. Uno solo. Y acepta la regla. Mi corazón golpeó fuerte. El aire olía a incienso y a posibilidad. Mi ex me miró como si yo sostuviera un arma. Tal vez la sostenía. Si pido que me ame, pensé, le robo libertad. Si pido olvidarlo, me robo memoria. El deseo era una puerta con trampa. ¿Y si deseo que diga la verdad?, pregunté. El ángel abrió la palma, invitando. La verdad siempre cobra. Dios, silencioso, parecía esperar. Mi ex apretó la mandíbula. Y yo sentí algo que me dio vergüenza admitir. Quería verlo caer, aunque fuera por amor. Hazlo, susurró el ángel, tan cerca que el sonido pareció entrarme por la piel. Y mi voz, al fin, se levantó como una llama. Deseo que me mire como antes, y que no pueda mentirme. El cambio fue instantáneo, y por eso dio miedo. Los ojos de mi ex se abrieron como si acabara de recordar un nombre olvidado, y en esa mirada apareció el antes, esa devoción que me volvía el centro de su mundo, esa hambre que me hacía sentir elegido. Se acercó un paso lento como si el aire fuera agua. Yo, empezó, y su voz se quebró. Yo todavía. Intentó detenerse, pero la verdad, una vez invocada, no sabe obedecer. Todavía te deseo, dijo, y la palabra deseo cayó en la iglesia como una blasfemia deliciosa. Su cara se endureció, humillada por su propia confesión. No quería decir eso. Yo debería haber sentido triunfo. Sentí culpa. Porque el brillo en sus ojos no era solo amor, era compulsión. El deseo lo empujaba desde adentro como una mano. El ángel no celebró. Solo murmuró, ¿ves? Revelar no es sanar.
Mi ex respiraba rápido. Me miró de arriba abajo como si estuviera desvistiendo mi pasado, y su voz salió más baja, peligrosamente íntima. ¿Qué me hiciste? No quería hacerte daño, dije, y era verdad, o era mi mentira favorita. El ángel se colocó detrás de mí, y el calor de su presencia me erizó los brazos. El precio, susurró. Tu orgullo. En ese instante comprendí el cobro. Mi ex, dominado por la verdad, alzó la voz. Te dejé porque me asustaba lo que sentía contigo. Porque me hacía pequeño. Porque te amaba más de lo que me amaba a mí. Las palabras me atravesaron. No era una disculpa, era una exposición pública de mi herida. Me ardió el rostro. Quise que la tierra me tragara. Mi orgullo se deshizo como papel mojado. Y entonces pasó lo peor, vi lágrimas en sus ojos. No de arrepentimiento, sino de rabia. Esto no es amor, es control. Me giré hacia el ángel. Deténlo. Yo no detengo lo que tú invocas, dijo con suavidad cruel. Ahora, aprende a sostenerlo. Y por primera vez sentí que Dios no estaba mirando mi deseo, sino mi responsabilidad. Si la verdad fuera suficiente, el mundo sería un lugar sencillo, pero la verdad solo abre la puerta. Mi ex se acercó hasta quedar a un palmo de mí. Su respiración rozó mi boca, y el recuerdo físico de lo que fuimos me golpeó como una ola. No hubo beso. Peor, hubo la posibilidad. Dime que esto es real, susurró él con los ojos brillando de furia y nostalgia. Dime que aún me quieres. El ángel a mi espalda murmuró, cuidado, confundir deseo con destino es una forma elegante de mentir. Tragué saliva. Quise decir sí porque era lo fácil, lo caliente, lo inmediato. Quise decir no porque era lo correcto, lo limpio, lo santo. Y en medio de esas dos palabras estaba mi cuerpo traicionero, reaccionando a la cercanía como si el pecado tuviera perfume. Miré al crucifijo buscando una señal. Sentí, en cambio, otra frase sin voz: la pureza sin honestidad es teatro. Yo te quise, dije despacio. Te quise tanto que me convertí en una oración desesperada. Mi ex cerró los ojos, como si lo acariciaran. Entonces vuelve. El ángel se movió a mi lado, y su sombra tocó la mano de mi ex. No fue agresión, fue advertencia. Él no sabe distinguir entre regresar y rendirse. Mi ex abrió los ojos, herido por esa interrupción invisible. ¿Por qué siempre hay algo entre nosotros?, escupió. Tu miedo, tu moral, tu Dios. Esta vez no es miedo, respondí con el corazón martillando. Es elección. Y ahí fue cuando lo sentí, la regla en carne viva. Si yo usaba el deseo para recuperarlo, perdería algo más que orgullo. Perdería mi capacidad de amar sin poseer. Mi ex dio un paso atrás temblando. Si me amas, pruébalo. El ángel inclinó la cabeza hacia mí, como quien entrega una llave. Puedes pedir otro deseo, pero pagarás con lo que más proteges. Sabía cuál era, mi relato sobre mí mismo. La historia en la que yo era víctima, siempre digno, siempre correcto. Y una parte de mí, la más oscura y honesta, quería verla arder. No hubo relámpagos ni coros, el juicio llegó como una pregunta sencilla que me dejó sin defensas. La iglesia pareció expandirse, y por un instante sentí que el techo ya no era techo, sino un cielo abierto, atento. La voz de Dios no sonó, se imprimió en mí. ¿Quieres ser amado? ¿Quieres ser libre de necesitarlo? Mi ex me miró, esperando una respuesta que lo salvara de sí mismo. El ángel me observó, esperando una respuesta que me mostrara quién era yo sin maquillaje espiritual. Quise gritar que ambos. Quise negociar. Pero el contrato no admitía trampas. Yo, pecé y me sorprendió la fragilidad de mi propia voz. Yo he usado el amor como prueba de mi valor. Si no me eligen, creo que no existo. Mi ex frunció el ceño como si yo lo acusara.
Tal vez lo hacía. O tal vez me acusaba a mí. El ángel habló con suavidad, ahí está. No deseas a la persona, deseas el espejo. Dolió porque era cierto. Mi ex era mi espejo más brillante y más cruel. Cuando me miraba como antes, yo me sentía redimido. Cuando me soltó, yo me sentí expulsado del mundo. Dios silencioso parecía no condenar esa debilidad. Solo pedía responsabilidad. Miré a mi ex. No puedo quedarme si me quedo para que me cures. Él se rió, herido. ¿Y entonces para qué me llamaste? La vergüenza me subió como fuego. Porque aún me duele. Porque quise ganar. Porque quise que tú sufrieras un poco de lo que yo sufrí. La confesión me arrancó el último refugio. Ahí entendí el precio verdadero. La verdad no solo expone al otro, me desnuda a mí. Mi ex se quedó quieto con lágrimas retenidas. Eso es horrible. Sí, dije. Y es mío. El ángel asintió casi con respeto. Ahora puedes elegir sin mentirte. Y yo supe que el siguiente deseo, si lo pedía, ya no podía ser contra él. Tenía que ser contra mi necesidad de control. Si te digo que fui valiente, mentiría, fui cansado. Cansado de mis juegos, de mis orgullos, de mis plegarias usadas como coartada. Levanté la mirada al altar y respiré como quien se prepara para perder algo querido. Quiero un último deseo, dije. Mi ex abrió la boca para protestar, pero la cerró. Tal vez porque por primera vez me vio sin estrategia. El ángel no sonrió. Dilo con precisión. Los deseos vagos son trampas. Sentí, detrás del pecho, el lugar donde guardaba mi mayor protección, la historia en la que yo era el bueno. La historia en la que él era el culpable absoluto. La historia en la que yo merecía un final que me aplaudiera. Deseo, dije, y la palabra pesó como piedra. Deseo liberar a ambos del hechizo. Que lo que sienta vuelva a ser suyo, no mío. Y que yo deje de usar el amor como prueba. Mi ex me miró como si acabara de quitarle un arma de las manos y ofrecerle, en cambio, un espejo. ¿Eso significa que me dejas ir? Cerré los ojos. La respuesta me quemó. Significa que dejo de agarrarte. El ángel extendió 2 dedos y tocó mi frente. No fue caricia, fue sello. El aire vibró. Mi ex soltó un suspiro largo como si le devolvieran la respiración que le habían robado. Y el precio cayó en mí, sentí como se rompía mi relato favorito. El impulso de culparlo se deshizo. El impulso de presentarme como víctima se evaporó. Quedé sin excusas, sin épica, sin máscara. Dios no dijo nada. Pero la ausencia de condena fue, de algún modo, la más dura, significaba que yo era libre. Y que la libertad no venía con aplausos, venía con soledad honesta. Mi ex bajó la mirada. Yo no sé quién soy sin nosotros. Yo tampoco, admití. El ángel susurró casi como una despedida, bien. Ahora empieza lo real. No terminó con una bendición, terminó con una revelación que me dejó temblando. El ángel se apartó y por primera vez vi que su sombra no se proyectaba hacia el suelo, sino hacia mí, como si yo fuera su pared. Dime algo, le pedí con la garganta seca. ¿Tú concediste mis deseos, o solo me empujaste a decir cosas? El ángel me miró con una ternura peligrosa. Yo no concedo. Yo despierto. Mi ex levantó la cabeza, confundido. ¿Qué significa eso? El ángel caminó hacia el altar. Cada paso parecía borrar una capa de mi fantasía. Significa que tu deseo no era magia. Era permiso. Ellos ya podían decir la verdad. Ya podían tocar la herida. Solo necesitaban un escenario donde no pudieran esconderse. Sentí un golpe de frío. Entonces yo hice todo esto.
Sí, susurró el ángel. Y Dios lo permitió porque la libertad, incluso cuando duele, es la forma más alta de amor. Miré a mi ex. En sus ojos ya no había compulsión, solo humanidad. Dolor real. Cariño real. Un deseo que podía escoger ser cuidado o soltado. Lo siento, dije, y esta vez no era estrategia. Él tragó saliva. Yo también. Te dejé por miedo. Y te volví a buscar por orgullo. Nos quedamos frente a frente sin hechizo, sin guión. Y lo extraño fue esto, la tensión seguía ahí, sí, íntima, eléctrica, pero ya no era una cadena. Era una posibilidad. El ángel se volvió una sombra otra vez. Antes de desaparecer, dejó su última frase pegada a mi oído: cuando vuelvas a desear, recuerda, el deseo no es pecado. Mentirte sí. Salí de la iglesia con el pecho vacío y lleno al mismo tiempo. No tenía final feliz. Tenía algo más raro. Tenía verdad. Y por primera vez, eso me pareció suficiente para empezar. Te confieso algo, el silencio después del milagro es más difícil que el milagro. Caminé bajo la lluvia sin correr, como si cada gota me obligara a permanecer en mi cuerpo, a no esconderme en historias bonitas. La ciudad seguía igual, pero yo no. Yo ya no podía fingir que el amor era un premio o un castigo, era una decisión diaria, imperfecta y real. No volví a mirar atrás de inmediato. Sentía la puerta de la iglesia como una herida cerrándose. Aún así, en mi oído quedó la última frase del ángel, pegada como un perfume que no se va: el deseo no es pecado. Mentirte sí. Mi ex salió minutos después sin dramatismo, sin ese orgullo teatral que solía vestir. Se detuvo a 2 metros, respetando una distancia que antes no existía. Sus ojos ya no estaban hechizados, estaban cansados. Humanos. ¿Y ahora qué?, preguntó. Respiré. La respuesta no tenía brillo, pero tenía verdad. Ahora aprendemos. Tú a no huir de lo que sientes. Yo a no usar lo que sientes para sentirme seguro. Él asintió como si esa frase le doliera en el lugar exacto. No prometo que sea fácil. Yo tampoco, dije. Pero prometo que será nuestro, no un truco. Nos despedimos sin beso. Y fue raro, la tentación seguía viva, sí, pero ya no mandaba. En ese instante entendí lo más cruel y lo más santo: Dios no me quitó el deseo. Me quitó la mentira. Y por primera vez, eso se sintió como libertad.